menos. Estamos en Núñez. Fabiana nos mira desde Estados Unidos. ¿Qué ciudad, Fabiana? San Francisco. San Francisco. Qué internacional este programa, Federico y Mariano, ¿eh? Villa Carlos Paz no es lo mismo que Córdoba, capital, es otra cosa. Es otra cosa. Estoy en Villa Carlos Paz. Dolores, ¿dónde estás vos? Ciudad, bien en la ciudad. Desierta, porque es el día de comercio ahí, así que esto parece... Sí. Bueno, arranco, si les parece, haciendo un breve comentario sobre el programa y arrancamos. De todas formas, como bien decía Carlos, la idea es que grabemos el evento, así que después va a quedar grabado para que todos lo puedan ver, incluso para poder distribuirlo en mucha gente que se está interesando en el programa, que todavía no se ha anotado, pero que seguramente se va a anotar antes del comienzo de la próxima semana. Así que nada, simplemente darle la bienvenida a todos, a todas y a todos los participantes, todos los que se han sumado. La idea de hoy es que tengamos una breve charla entre destacadísimos colegas, como es Carlos Rosen, Fabiana Lacerca Allen, Dolores Guzmán y Leonardo Echepare, hablando, conversando de manera muy informal sobre ética y compliance empresarial, que es el tema de nuestro programa que inicia el próximo martes, el martes 5 de octubre, en el cual, bueno, viene a ser la segunda edición de este programa que empezamos el año pasado, junto con los otros directores del programa, Federico Bolujevich y Sebastián Heredia Querro, en el cual tratamos de generar una oferta muy federal, como nos gusta decir a nosotros, para trabajar y estudiar e interiorizarse sobre las nuevas tendencias en ética y compliance empresarial. Simplemente quería mencionar un poco los módulos de lo que se van a encontrar cuando comience el programa la próxima semana. Va a haber un primer módulo sobre fundamentos del compliance, un módulo sobre la ley 27401 en la Argentina, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un módulo muy importante para nosotros sobre programas de compliance, ahora voy a comentar un poquito por qué, un módulo de gobierno corporativo, un módulo de gestión de riesgos e innovación en compliance, un módulo de compliance y comercio exterior, compliance and data privacy, que es un módulo que hemos incorporado este año con respecto a lo que fue el año pasado, compliance en la era de la tokenización, también un módulo nuevo, bueno, muy moderno y acorde a nuestros tiempos, y vamos a finalizar con un módulo de ética empresarial como ética aplicada, dictado por el doctor Armando Andruet. Decía que era importante el módulo de programas de compliance porque también están previstas tutorías específicas para que podamos trabajar en modelos de programas de compliance o de códigos de ética y que podamos trabajarlos junto a ustedes de manera bien personalizada para lograr un resultado concreto a la hora de finalizar el programa. Nosotros estamos muy orgullosos de este programa, en realidad toda la Universidad Católica de Córdoba está muy orgulloso de este programa que dictamos en conjunto con la Asociación Argentina de Ética y Compliance y con AmCham, la Delegación Córdoba de AmCham, porque bueno, es un producto de altísima calidad, no tenemos duda que es la oferta más importante del interior de la Argentina en la materia, y bueno, esto está demostrado hoy en día con este panel de excelencia para esta charla de presentación. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a nuestro amigo Carlos Rosen, que va a generar algunas preguntas disparadoras para poder, bueno, conversar entre todos. Nada más, Carlos. Bueno, gracias Mariano. Cuando dijiste excelentes profesionales y nombraste solamente a 4, quiero ser justo también y nombrarte a vos como excelente profesional en materia de compliance y también a Fede Bolujevich porque, bueno, además de dirigir el programa, excelente profesional y cada uno con sus conocimientos particulares, ¿no? Ya van a ir, si se inscriben, van a ir conociéndonos. Y bueno, vamos a conversar un poco. Voy a hacer algunas preguntas, nos voy a hacer algunas preguntas a este grupo, y también me gustaría que sientan la libertad de abrir micrófono y preguntar con toda tranquilidad. Aprovechemos que hay un grupo pequeño hoy acá, aunque después vamos a difundir la charla, para interrumpir, para preguntar y conversar sobre todo, ¿no? Así que me gustaría preguntar a Dolores, Fabiana y Leo si hay oportunidades laborales, profesionales en el mundo de compliance. Yo me acuerdo hace unos 5 años que salió una nota en La Nación, en el suplemento económico, que me habían hecho un reportaje y yo dije, se van a necesitar unos 20.000 profesionales en compliance, y yo creí que exageraba y La Nación puso eso grande y me empezaron a llamar de todos lados a preguntar qué es compliance. Bueno, hoy ya sabemos qué es, hay un montón de trabajo, pero me gustaría
conocer qué piensan ustedes. ¿Hay oportunidades? Carlos, déjame empezar a mí, que tengo una visión quizás un poco distinta para los que no me conocen. Mi nombre es Fabiana Lacerca Adán, soy definitivamente argentina, pero hace 30 años que vivo en Estados Unidos y hace 30 años que tengo diferentes trabajos en compliance y en legal. Empecé en compliance casi como ustedes, cuando ni siquiera era canchero, cuando tenías que explicar exactamente qué era compliance, especialmente en inglés, cuando lo tratás de traducir no hay palabra en español, hay que traducir un concepto. Cuando la oficina Office of Inspector General de los Estados Unidos sacó las regulaciones que hablan sobre compañías públicas que deberían tener un robusto sistema de compliance, es cuando empecé a hacer compliance. Mi jefa del momento, trabajaba yo para la industria farmacéutica, me dice, hay unas nuevas regulaciones, ¿quién quiere hacer esto? Yo, como siempre, poniendo la mano, eso sí que aprendimos bien los argentinos, ponemos la mano arriba y aprender. Me convertí en ese momento en la experta en compliance. Desde ese momento a hoy te puedo decir que en Estados Unidos hay muchísimas oportunidades de compliance. Está creciendo a pasos agigantados, no solo porque si tu compañía está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos por cualquier violación, una de las exigencias va a ser, si terminás en un Corporate Integrity Agreement o un Deferred Prosecution Agreement, cualquier acuerdo con el gobierno va a exigir que tengas un compliance officer y que tengas además un programa de compliance, con lo cual hoy en día en Estados Unidos no solo está creciendo, sino que son muy bien remunerados y muy bien considerados. Yo creo que es el futuro, la pegamos. Qué bueno lo que estás diciendo. Dolores. Bien, bueno, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de participar primero. Y segundo, bueno, yo empecé a hacer compliance en una empresa, empecé como gerente de legales corporativa en una empresa grande, ahora soy directora de legales and compliance, empecé a hacer compliance en el 2018, armamos el programa, una empresa que no está regulada, a diferencia de lo que Fabián indica, es una empresa que no está regulada, que no está obligada a tener un programa de compliance, pero como atiende clientes internacionales que sí lo están, se consideró que era importante que la compañía tuviera ese nivel, digamos, ¿no? De transparencia, de procesos internos, etc. Es una empresa muy procedimental, eso sí, pero no obligada a cumplir, ¿bien? O sea, en términos del compliance rígido, no es una empresa obligada to comply, digamos, no está obligada a tener un programa. Empezamos a desarrollarlo muy customizado. La verdad que los resultados fueron muy buenos para la compañía, al punto en que existió un gran entusiasmo, ese programa cada vez avanzó más, empezamos a analizar qué era este efecto que tiene el compliance de funcionar de manera transversal, es decir, atravesando todas las áreas de la compañía, no solamente desde una óptica rígida, sino también blanda, es muy cercano a todo lo que es relaciones laborales, gestión, clima organizacional. La que yo trabajo es una empresa de mano de obra intensiva con 7.000 empleados, entonces es como, realmente tiene quizás un matiz más con foco en lo humano, ¿no? En el relacionamiento. Entonces, bueno, nada, para nosotros ha sido muy, muy bueno, y en algún que otro momento he sido convocada a participar en procesos de búsqueda de compliance officers para empresas pymes o empresas intermedias en Córdoba. Por eso digo que si en Córdoba ya existe esta movida, seguramente en Buenos Aires y en otras provincias del país, bueno, descontado lo que explica Fabi, se está poniendo el foco, ¿no? En la importancia de tener una mirada, me parece, integral, y alguien que haga como esta mirada por arriba, ¿no? Superadora, para decir, estos son nuestros focos de riesgo, esta es la manera en que vamos a dar respuesta, y un poco también que está como por arriba de los otros, de alguna manera de unificar, acomodar, regular, hacer también de mediador. A mí me parece que es una tarea fascinante, a mí me gusta mucho más esto dentro de una organización. Me parece que
nos da un matiz mucho más amigable y superador que el matiz que nos da el abogado, ¿no? La figura del abogado, que a veces solamente es convocado en el conflicto. En cambio, el compliance officer se lo convoca en el antes también, lo cual es positivo, me parece. Yo creo que sí. Excelente, muy, muy bueno. Y Leo, que está más del lado del mostrador de la consultoría, cosa que yo también hago, me gustaría conocer qué opinás. ¿Hay laburo de esto, Leo, para decirlo en castellano? Hay mucho laburo, mucho. Y les quiero contar algo. Estaba en Tucumán hace algunos años en un casamiento a la noche, en la barra por pedirme un Fernet, y para los cordobeses esto les va a resultar interesante. Yo soy fanático del Fernet, entonces estaba en la barra por pedirme un Fernet y me encuentro con un abogado que hacía muchos años que no veía, que da la casualidad que era juez de la Corte Suprema. Entonces me pregunta: hola Leo, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Le dije: soy el compliance officer de YPF. Y me mira y me dice: compliance es el futuro. Entonces, cuando él me lo dijo, hace muchos, muchos años, yo por momentos dije qué bueno, pero no terminaba de dimensionar lo que me había querido decir. Y más allá de que estoy convencido de que compliance es el futuro y que hay mucho trabajo para compliance, lo que les quiero transmitir es que cuando yo empecé a trabajar en compliance, mi vida se convirtió, porque uno se convierte en apasionado del compliance, porque compliance no es únicamente, como decía muy bien Fabiana, que no existe un sustituto para traducirlo, porque compliance no es cumplir. Compliance significa trabajar y vivir en función de determinados valores éticos que nos representan, y eso poder contagiarlo y llevarlo a las organizaciones, tanto públicas como privadas, y por eso los incentivo, los invito a que se metan en el mundo del compliance, porque es un mundo sin vuelta de salida. ¿Sin salida se dice? ¿Cómo se dice, Mache? ¿Qué opinás? Sin retorno. Sin retorno, esa era la palabra. Le iba a decir en inglés, Fabiana, ¿viste? Como vos, pero no, mentira. Pero no me salía. Yo la veía a Fabiana asintiendo cuando vos estabas hablando, Leo, y pensando seguramente este sería un buen gerente de marketing para vender esto, ¿no? Porque la verdad que lo dijiste de una manera que da para tomar nota. Así que bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta. Pero déjame que agregue algo, Leo, excelente. Y te digo más, en un país donde todavía en forma generalizada no se valora los principios éticos, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes en el país es un apostolado. Es hacer una diferencia que no solo va a permitir en el día de hoy que las empresas puedan tener una visión mucho más ética, sino que va a ser un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que es por eso que a mí me parece espectacular lo que estamos haciendo acá, y es por eso que cuando Fede me llamó le dije absolutamente, todos contribuimos en hacer una diferencia. Fabiana, le quiero preguntar, yo a Carlos Rosen le digo Mascherano, porque Carlos es un jugador de toda la cancha, y Mache, contanos un poco cómo empezaste vos en Compliance, porque Carlos, para los que no saben, fue el presidente y fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y es una de las personas que más sabe de Compliance en Argentina, así que teniéndolo en este auditorio, no me gustaría perderme de su opinión de qué significa Compliance y cómo lo ves vos, Mache querido. Bueno, yo te agradezco mucho, estaba acá de moderador para no hablar, pero bueno. No, bueno, vos sabés que yo me caracterizo por hacer cosas distintas a las que están planeadas, así que... Mira, lejos de tratar de contar algo donde me haga quedar bien, voy a contar mi anécdota de antihéroe de Compliance. Yo fui a un congreso hace mucho tiempo en San Francisco, no me la crucé a Fabiana, pero esperando ver un congreso del IIA, que es el Instituto Internacional de Auditores Internos, donde hablaban dos amigos y les prometí que los iba a ver porque yo coincidía ahí en San Francisco en ese momento por vacaciones. Y me confundí, era uno de esos hoteles gigantes que tiene, tipo centro de convenciones, que tiene varios congresos al mismo tiempo, y me metí uno de compliance, y justo está hablando Cynthia Cooper, que es una persona que ha denunciado un fraude muy grande en WorkCom, ¿no? Era la directora de auditoría interna en ese momento, y escuché charla tras charla y dije, esto no parece un congreso de auditoría, esto está mucho mejor. Claro, en un momento me fijé, mi cartelito no era el mismo color que todos los demás y dije, qué suerte que no me rajaron de acá. Pero bueno, me quedé en ese congreso y lo disfruté mucho, y cuando vine, eso fue hace más de 12 años, ¿no? Y cuando vine flasheado, quise hacer algo acá. Bueno, me pasé por todas las universidades de Buenos Aires y ninguna quería hacer nada. Por suerte encontré alguna que me creyó, y armamos algún programa y fundamos alguna cosa. ¿Y hay trabajo, Carlos, para compliance en Argentina?
Absolutamente. Yo pertenezco a una organización que estamos con búsqueda todo el tiempo, así que sí, hay un montón de trabajo. Bien, vamos a hacer una segunda pregunta, y me gustaría, porque hablamos mucho compliance, es difícil de decirle una palabra y qué sé yo, pero ¿qué es compliance? A ver, en formato resumido, me gustaría escuchar 3 buenas opiniones. A mí me gustó la definición de Leo. Ahora es Leo's así definition. Para compliance la voy a usar. Leo, me vas a tener que permitir, pero es un concepto que habla de valores éticos, de una misión, de una visión y de una decisión, en este caso corporativa, en manejar los negocios de una cierta manera. Y va mucho más allá, porque si te pones a mirar, por ejemplo, y yo sé que mi empresa, no como Dolo, la mía es sumamente regulada, y una de las cosas que tenés que probar es que tenés el tone at the top, que arriba, en los lugares más altos de la compañía, compliance es importante. ¿Y cómo lo demostrás? Entonces ahí es cuando nuevamente no podés definir una palabra, sino que demostrás tus acciones. Es donde en todas tus actividades estratégicas, que compliance es generalmente uno de los top 10 ejecutivos de una compañía, que compliance está remunerada de tal manera, que tiene una voz, que tiene voto y que todos, de una manera u otra, asumen la responsabilidad de una conducción ética. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué opinás, Dolores? ¿Cómo podrías explicar compliance de alguna forma alternativa? Si es que Fabiana te dejó espacio, porque no es fácil. Eso estaba por decir, que vos sabés que tengo una cosa, que todo lo que dice Fabiana me parece fantástico, entonces no tengo mucho espacio. Tengo una plena coincidencia con ella, pero, a ver, quizás lo que me ha pasado a mí es que yo he ido construyendo ese programa de compliance en una organización que no tenía y que no tenía pautas, ¿sí? No tenía lineamientos internacionales. Entonces realmente fue hecho muy a medida, muy de acuerdo a las necesidades, pero justamente ese código de ética que se redactó como base del programa de compliance está precedido por la misión y los valores organizacionales, es decir, tenemos el manifiesto y ahí deriva, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho más para agregar, creo que es eso, es que realmente haya un reflejo exacto de la cultura y la ética organizacional. Si no existe en el programa ese reflejo, me parece que fracasa, ¿no? Porque tiene que ser comprado, tiene que ser validado y promovido o auspiciado, como decimos acá. Yo cada vez que hago una implementación, va auspiciada por el gerente general, por el líder de la región, o sea, si no tengo esa promoción, no arranco. Espero que se enamore o que lo compre para poder lanzarlo, porque si no, es como que vas al fracaso, ¿no? Excelente, Dolores, muy bueno. Y ahora lo dejamos a Leo en problemas, porque ¿te queda algo para agregar, Leo? Vos sabés que a mí siempre me queda algo para agregar, porque a mí me encanta agregar, y yo estoy convencido que todo lo que dijeron coincido 100%, pero hay algo que quiero destacar, porque los que trabajamos en compliance somos agentes de cambio. Somos personas que promovemos el cambio cultural en las organizaciones en las que estamos, a partir del cumplimiento, obviamente, de las normas, de los valores éticos que comentaba Fabiana, pero estamos trabajando de manera transversal e interdisciplinaria con las distintas áreas de la compañía, porque fundamentalmente conocemos el negocio en el que estamos trabajando. Y al conocer en el negocio en el que trabajamos, empezamos a ver de qué manera los podemos ayudar. Cuando algunos te preguntan, ¿trabajás en compliance? Dicen, uy, la máquina de impedir. Justamente lo contrario, somos la máquina de promover negocios claros, transparentes y sustentables, y por eso es que tenemos que trabajar con toda la organización. Bien, muy bueno todos los comentarios. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿qué implica compliance en una organización moderna, ¿no? Si tuviéramos que explicarle a quienes nos están escuchando, ¿qué cosas hace un compliance officer con su equipo? ¿Cómo es su agenda? Y también, ¿qué le pasa a una organización que no tiene esto, no? Voy a empezar Fabiana, yo. no sé si quieres. No, Bueno, voy a dale, empezar yo porque si no siempre dale. me dejan para el final, me quedo sin cosas para decir y no vale.
¿No? Dale, Leo, anda, Fabián, vamos. no, tranquilo. No, yo lo único que quiero decirles, no voy a responder la pregunta, Carlos, la voy a dejar a Fabiana y a Dolores, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hacer este programa les va a permitir a ustedes que distintos profesionales que trabajamos en distintas industrias le demos nuestra experiencia personal, nuestros errores y nuestros aciertos al implementar distintos programas de integridad en distintas organizaciones. Fabián en el primer mundo, nosotros en otros, pero les vamos a ir contando cómo nos fue, qué cosas hicimos mal, y creo que con estos takeaways, para llevarme el idioma de Fabiana, les vamos a poder ir contando a ustedes y allanarles el camino. Entonces ahora sí dejo que Fabián y Dolores les cuenten la pregunta de Carlos. Fabi, vos primero. Ok, gracias, Leo. Yo estoy de acuerdo 100%. O sea, Dolo, vos y yo podemos tomarnos un café en cualquier momento y van a pasar horas. Lo mismo con Fede, Mariano y Carlos, todos los demás. Los que somos apasionados por compliance, contestamos la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué hace compliance? Todo. Es una función estratégica que ayuda a la dirección de la compañía. Compliance es hacer las cosas de manera ética cuando nadie está mirando, y para eso tenés que crear un ambiente donde no solo creas los procesos correctos, porque eso es obvio, sino que además caminás el camino del líder de compliance. Sos percibido como una persona ética, sos percibido como una persona estratégica, abrís los canales de comunicación, creás un ambiente donde la gente confía que puede discutir con vos temas que son potencialmente problemáticos sin miedo. Y eso viniendo especialmente de una cultura como fue la nuestra, donde fue por años una dictadura, donde la gente no confía en la otra, donde muchas veces los valores no son los correctos, donde vemos a nuestros gobernantes que promueven los valores opuestos a lo que estamos tratando de hacer, lleva a un trabajo que va mucho más allá de los procesos y que es el día a día, marcar la diferencia y mostrar el liderazgo. Bien, excelente. Yo creo que sumando lo que Fabi dice, y quizás más inmersos en la realidad argentina, creo que nosotros podemos, digo esto, Fa, porque, qué sé yo, no sé a cómo compra un accionista de una pyme, ¿no? ¿Cómo compra esto, no? ¿Cómo compra esto? 100%, por eso te digo que ustedes son un apostolado. Por eso yo creo que lo compra desde el momento en que empieza a ver que es una forma de prevenir riesgos y anticiparse a los daños que digamos, que pasar un determinado riesgo, ya sea reputacional o fraude, o bueno, un montón de cuestiones que impactan directamente en la rentabilidad de la compañía, tener de alguna manera la visibilidad para poder identificar primero los riesgos y luego hacerle frente de una manera más eficiente, me parece que es realmente un bonus track, ¿no? Para la función. ¿Cómo no, Leo? Perdón. Levanté la mano porque dijiste una palabra que me hizo acordar a Carlos Rosen de manera inmediata, porque dijiste riesgos. Y si hay alguien que sabe de riesgos, es Carlos Rosen. Entonces, me gustaría saber, Carlos, si te puedo preguntar y robarte el rol de moderador por un segundo, ¿qué importancia tienen los riesgos para compliance? Bueno, no me vine preparado, yo vine preparado para preguntar, pero no importa, no importa. Yo tenía una pregunta para hacer, que era ir recorriendo punto por punto, que Fede nos diga los puntos del programa, o Mariano, pero bueno, en un momento me iba a tocar a mí, porque la parte de la clase de riesgo la doy yo. A ver, muchos consideran riesgo como algo con connotación negativa, ¿no? Que nos asusta, una amenaza, algo de lo cual tenemos que cuidarnos, y yo considero que riesgos, ¿sí?, es un apasionante juego de estrategia. Las organizaciones, si uno quiere trabajar, convive con riesgos. El tema es conocer cuáles son esos riesgos y ver qué hacemos con esos riesgos. Decía Roberto Goizueta, que fue uno de los CEOs más conocidos en la historia, que dirigió Coca-Cola por mucho tiempo en la década de los 80, que si no hace, más o menos decía como que si no haces nada no te va a pasar nada, no asumes riesgos directamente, no vayas a trabajar. Pero compliance lo que hace es aportar una mirada inteligente desde el punto de vista de determinados riesgos que hacen a la posibilidad de incumplir
tanto normas que vienen impuestas, obligatorias, por trabajar en un determinado o determinados lugares geográficos, por desarrollar determinada actividad, por cotizar en alguna bolsa. Entonces, hay regulaciones, leyes que son impuestas y que hay que cumplirlas, y por otro lado hay un conjunto de cuestiones que son optativas, tener determinadas políticas, determinados procedimientos, cómo voy a donar, cómo voy a tratar a la gente. Bueno, hay una infinidad de cosas, una casuística infinita de cosas que uno puede poner dentro de un programa de compliance que le dice a la gente, quiero que cumplamos con esto, porque es la forma que tenemos, como había dicho Fabián hace un ratito, de hacer negocios. ¿Y cuál es el riesgo de incumplir? Bueno, tenemos que imaginarnos qué nos pasaría en el caso de ir incumpliendo todo eso. Obligatorio, que seguramente podamos tener sanciones, penalidades, daño reputacional, que es lo más importante que tiene para cuidar una organización, y además, ¿qué nos pasaría si incumplimos todo esto voluntario, pero que para la organización es importante, porque es la forma de hacer negocios? Y gestionar el riesgo no es otra cosa que ver cómo ponemos medidas adecuadas, ¿sí? Dosificando, porque cuando nos pasamos de la raya, un control puede ser muy burocrático, podemos quitarle competitividad al negocio, y compliance no quiere eso. Todo lo contrario, compliance es un asesor estratégico, como dijo Fabiana, bueno, Dolores y Leo también, de la organización, y como buen asesor estratégico trata que la organización haga buenos negocios, pero no de cualquier manera, sino por el camino correcto, ¿no? Es un poco el resumen de lo que sería gestionar riesgos desde la perspectiva de compliance. Ahora entiendo por qué sos el que más sabe de riesgos, Carlos. Cada No vez que soy te el que más escucho, sabe, lo vos sos muy reafirmo. modesto, Así estamos acá entre gente que sabe. Bueno, y me gustaría, Fede, que, o Mariano, los dos, si nos pueden ir contando títulos de las clases y nosotros tratamos de hacer un ping-pong y comentar qué tiene cada una de esas clases. Mariano, vos que lo tenés a mano, todo tuyo. Bueno, arranco. La ley 27401, ¿qué significa en la Argentina esta ley? ¿Quién se anima? Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos de corrupción. ¿Es así? ¿Quién va? ¿Voy yo? Dale. Bueno, vamos a ver en ese módulo específico una nueva ley que se sancionó en Argentina y que incentiva a las compañías a implementar programas de integridad o de compliance. Vamos a ver cuáles son los delitos alcanzados, cuáles son las consecuencias, y también lo vamos a mezclar con esto que contaba Fabiana del DOJ, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para entender cómo analizar la madurez y la efectividad de un programa de compliance en la práctica. Esta ley lo que hace en Argentina es tipificar ciertos delitos y a partir de su vigencia hay algunas personas jurídicas privadas, para decirlo en términos bien de abogado, que cada vez me gusta olvidarme que soy un poco abogado, pero digo, que tienen responsabilidad penal. Antes las personas tenían una responsabilidad penal por estos delitos, ¿no? Si yo cometí un delito de pagar una coima y la justicia me perseguía a mí, Leo Echepare. Ahora, a partir de esta ley, si yo trabajo en una organización o para una organización como un tercero, también esa compañía puede ser responsabilizada penalmente. Esto que les cuento es mucho más grande, más entretenido, y en esa clase lo van a pasar muy bien. Opa. Muy bien. Paso a otro. Gobierno corporativo. Bien. A esa clase falté, no me acuerdo. No. Bueno, si quieren hablo yo, gobierno corporativo. Bueno, gobierno corporativo se dice desde el punto de vista del derecho comercial y que enlaza con todo esto que es compliance, es de alguna manera esa estructura de administración y gestión organizacional que gestiona justamente esto, ¿no? Los distintos riesgos y en este caso o costos de agencia, que se llaman, ¿no? Entonces, de alguna manera balancea los intereses de los accionistas, de los empleados, de los proveedores de la organización, etcétera, que serían los llamados stakeholders, digamos, todos los portadores de interés legítimos, para que esa organización salga adelante satisfaciendo de alguna manera sus propósitos y su objetivo de rentabilidad o de ganancia, de algún modo, no sé si soy clara, pero tiene que ver entonces que en este balanceo de los distintos costos, cuáles son los deberes que tienen los administradores en pos de cumplir sus funciones, que básicamente son la lealtad y la diligencia, con todo un contenido específico que me imagino que se va a desarrollar en esta clase, para llegar a buen puerto, ¿no? Para llegar a ese logro final. Excelente. Buenísimo. Si tienen algo para agregar, agreguen, sí, por supuesto. Además, excelente. Bueno, Mariano. Fede, no, para Fede 3. esta. Bolilla 3. Compliance y comercio exterior, compliance antitrust. Fede.
Bueno, la aprovecho para saludar, yo que estaba muteado, saludo a todos y les agradezco estar acá y los invito a todos a que sean parte de este programa. Mariano había mencionado brevemente cuáles eran las unidades que vamos a desarrollar, pero olvidó la parte de Compliance Antitrust, que es la más importante de la carrera. Esta es la materia más importante de todas, porque a mí es la que más me gusta, y en particular en esta unidad nos enfocamos en los riesgos desde la perspectiva de la defensa de la competencia, que en Argentina quizás es una materia que no está demasiado difundida, pero que sí hace al corazón de todas las organizaciones, y que es importantísimo que estemos al tanto cuando hacemos compliance. ¿Por qué? Porque los temas de defensa de la competencia son transversales a todo el negocio, aunque a veces se asocie con la defensa de la competencia con cuestiones relacionadas a empresas grandes o multinacionales. Esto no es así, y como les digo, está relacionado con la transversalidad del negocio. Y además en esta bolilla también aprovechamos para ver un poco de las normas de compliance y comercio exterior, también asociadas a la transversalidad de los negocios de cualquier tamaño de empresas, y guías y legislaciones internacionales. Por eso, bueno, es la materia más importante del curso. Bueno, la palabra bolilla, ¿no? Como algo Clásico. tremendo, es la bolilla. Ya te dije que soy adulto. Adulto mayor, quiero decir. La palabra bolilla, voy a empezar a usar la palabra bolilla. Bueno, yo me he salteado acá programas de compliance como módulo especial, así que bueno, lo destaco, digamos, para que alguno comente un poquito. Comentó algo, obviamente Leo, pero si alguien quiere profundizar, porque son incluso 2 clases específicas tres clases específicas trabajando sobre programas de compliance, ¿no? ¿Puedo decir algo? Ustedes saben que me gusta decir, pero los docentes, excluyéndome a mí que dan esas clases, son tremendos. Está Ramiro Cabrero, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y Compliance Officer de Baker Hughes. Dalma Parisi. Y me acompaña en mi clase Marta Talice, que si la escuchan, mueren, porque es espectacular. Así que yo agrego eso. Grande, Leo. Bueno, está Fabi, así que Fabi ahora va a contar. Ah, no sabía de si estabas vos, Fabi. Sí, Fabi es conmigo después venimos. Todos ustedes perfecto. que van a brillar. Después viene el Team Córdoba-San Francisco. Perfecto, perdón, no sabía. Perdón. Es así que jugadoras de toda la cancha, pero los programas de compliance son efectivos en la medida que además funcionen no solo con la legislación local, sino en un mundo cada vez más globalizado. A mí siempre empiezo mis clases hablando de la posición de Estados Unidos, que la vamos a discutir si es justa o no es justa, si es esto o lo otro, pero siempre ha sido una política donde para ciertos casos aplican la jurisdicción. La jurisdicción amplia que aplicó Estados Unidos, súper interesante en el caso de la FIFA, por ejemplo, en el caso Siemens, en el caso IBM, todos estos donde el primer caso de todos ellos, que ustedes por ahí eran muy jóvenes, no lo recuerdan, pero es caso Timerman versus el gobierno militar argentino, donde lo torturan durante la dictadura militar, y él llega a Estados Unidos y inicia acciones judiciales en Estados Unidos que supuestamente no debería tener jurisdicción porque eran hechos que pasan en Argentina sobre un ciudadano argentino. Y Estados Unidos dice que para ciertos tipos de crímenes ellos aceptan jurisdicción y acepta jurisdicción. Y la decisión es de darle una compensación a Timerman en este caso. Y en ese momento el gobierno argentino dice, sí, pero si nosotros no reconocemos la jurisdicción, ¿qué pasa? Y Estados Unidos, la próxima vez que voló un avión de Aerolíneas Argentinas, lo tomó y le dijo, lo expropiamos, a no ser que paguen, pagó. Y ese es el primer caso donde se llama jurisdicción amplia, donde Estados Unidos establece su jurisdicción, que después en el tema de compliance se volvió cotidiano. En Estados Unidos, cada vez que hay un acto de comercio o cada vez que es una empresa con subsidiaria en Estados Unidos que vende acciones públicas, por ejemplo, han establecido que la jurisdicción es la jurisdicción americana. Entonces, si vos vas a jugar con esas reglas de juego, lo más importante es que comprendas cuáles son. Porque cuando hablamos de un programa de compliance, estamos hablando de un programa de compliance
de acuerdo a lo establecido por el OIG, que es la Oficina of Inspector General. No me acuerdo, Leo, quiero hablar todo en español y ya me olvidé. ¿Cómo era OIG? Vos lo dijiste. No hablo inglés, Fabiana, no. One, two, Pero- tricky, pero sí, el gobierno de Estados Unidos establece estos principios, estas regulaciones, que son la vara con la que te van a medir. Entonces, es por eso que es tan importante entender cuáles son las aplicaciones internacionales en un mundo cada vez más globalizado. Hago una pausa, Carlos, porque Fabricio Bertini en el chat nos dice, les consulto sobre si vamos a analizar procedimientos Know Your Client en los módulos. ¿Cómo estuve con el inglés, Fabián, ahí? Entonces, acá Estás por la matando, cucaracha, Leo. Fabricio, me dicen, en la cucaracha me están diciendo, Fabricio, que en la bolilla, así me dijeron, en la bolilla 8 tenemos temas de Know Your Client a cargo de un grande que es Sebastián, pero grande, ese sí es grande de verdad. Y él va a tocar esos temas. ¿Trabajás en eso, Fabricio? Perdón. De hecho, Otro lo grande estoy- es Nico Franco, que me parece que también está con estos temas. Y Nico Franco. Nico está en la parte de anti-money laundering y Sebas va a tratar la parte de tokenización y los dos tocan estos temas en sus unidades. Exactamente, sí, para los demás y las demás que están escuchando, cuando hablamos de KYC o Know Your Client, estamos hablando de procedimientos típicamente que para entidades financieras o cualquier otra que está regulada por las autoridades que están velando por los temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo principalmente, aunque se usa para otras cosas, lo que se trata de ver es que no existan tal vez de esos clientes que pueden ponernos en riesgo, ¿sí? Que no existan transferencias extrañas, oscuras, que puedan ahí estar escondiendo lavado de dinero, y para eso necesitamos como organización conocer mejor a nuestros clientes. ¿Te ha respondido, Fabricio? Sí, perfecto. Vamos, Fabricio, todavía. Bueno, Mariano. Sí. Nada Siguiente más. bolilla. No, tenemos, digamos, dos bolillas porque me salteé, bueno, la de riesgos de Carlos, obviamente porque ya comentó. Las dos últimas que son las nuevas incorporaciones, una la acabamos de mencionar, que es todo el compliance en la era de la tokenización, donde está Seba Heredia. Acá estoy viendo específicamente lo que preguntó Fabricio, está en el programa explícitamente, así que eso, tranquilo, Fabricio, que lo vamos a trabajar. Y hay otra bolilla que da Santiago Grigera relacionada con data privacy, ¿no? Compliance and data privacy, derecho fundamental de la protección de datos. Bien. Bien, bueno, excelente. Me parece que estamos ya con... ¿Puedo arrancar con una pregunta y después dejar abierto a ver si alguien más quiere sumar? Sí, me parece perfecto. Y después, para no olvidarme, lo quiero decir ahora, Fede, que me gustaría que los que tienen la cámara apagada después la enciendan para hacer una selfie final e inmortalizar el momento. Eso me encantaría para hacer un cierre. Totalmente. Venga la pregunta. Yo tiro la pregunta y de paso me entrometo y los convoco a quienes estén conectados si quieren aprovecharlos a ustedes y preguntarles cosas. Pero veníamos hablando de que, hasta ahora, de que, bueno, compliance en empresas reguladas, como la que trabaja Fabiana, o el caso de Dolores, que no es regulada, pero sí es una empresa grande, o en el caso de Carlos y Leo, que son asesores desde la organización, desde afuera de la organización. Pero ¿qué pasa con las pymes? Si también las pymes también deben concentrarse en temas de compliance, y lo mismo desde el punto de vista de las personas, ¿no? Nosotros, en el caso de los asesores externos de las empresas, ¿el curso me prepara solamente para ser un compliance officer interno o me prepara también para poder asesorar en temas de compliance desde el otro lado del mostrador a las empresas? No sé quién la quiere tomar. Voy yo. Compliance para mí es un modo de vida, es una elección, es cómo querés transitar la vida, no solo como profesional, sino como persona. Mis hijos cuando eran chiquitos decían, si mamá lo dice, me lo decían en inglés, así que ahora estoy tratando de traducir, pero si mamá lo dice, lo podés llevar al banco. Básicamente, sabían que mi palabra valía oro para ellos, lo que yo decía que iba a pasar sucedía. Entonces elegí vivir una vida profesional que es muy alineada con los valores personales. Yo al trabajo traigo quién soy yo. Traigo
los valores que me hacen diferente y que me hacen quien soy. Con el coraje de hacer lo correcto cuando no es popular, hacer lo correcto cuando no es lo que la mayoría de la gente quiere. Y aprendí claramente a una muy temprana edad que en Argentina me iba a llevar el mundo por delante, era mucho más difícil. Con lo cual, este curso, no solo para los pymes, para las personas, para los que como Dolo lo eligen como modo de vida, es fundamental, porque te hace darte cuenta que primero, no estás solo, que dos, es por donde va el mundo, tres, que al margen de los días que puedas tener, buenos, malos o más o menos, te vas a dormir sabiendo que todos los días haces una diferencia. Me encantó a mí lo que dijo. Sí, Y sumo, ¿no? Para Dale. aplaudir, pero sumo que las pymes en Argentina, recuerden todos los que están escuchando, que son parte de la cadena de valor. Entonces hoy todas las organizaciones grandes, como las que trabaja Fabiana, Dolores, están trabajando en su cadena de valor, con lo cual, más tarde que temprano, digamos, todos vamos a tener que entrar en el mundo del compliance porque va a ser un requisito para poder trabajar con estas compañías y por ende, ¿qué mejor que saberlo antes que otro? ¿Qué mejor que estar preparado con antelación? Y por eso no hay nada mejor, para seguir diciéndolo, que inscribirse en el curso que comienza el martes de la semana que viene para pasar un momento genial. Ya lo dijo todo. Lo dijo todo, lo dijo todo. Me parece que se quiso quedar con la última palabra. Sí, Chan, que chan. cerremos la edición. Faltó que ahí. diera la vuelta y se pusiera la capa. Sí, muy Me bien. pongo Acá la capa decimos, de- Leo, acá decimos drop the mic. Claro, Listo, tiró del pum. micrófono. Cuando se tira el micrófono. Tira el micrófono, ya está, listo. Tengo unas ganas de hacer la selfie. Tengo unas ganas de hacer la selfie. Fabrizio se sumó. Marina Yo tengo está. ganas Mariana, de, a ver, ¿Quieres muy bien. hacer una escucharlos? charla. Sí, Ahí está Hasta ahora, Mariana. ¿No hay preguntas. preguntas? Eso, Ya, eso. Fabricio. Si quieren que hable, no tengo ningún problema. Vamos, Fabrizio. Adelante, adelante. No, la idea es si tienen alguna pregunta que podamos ayudar, algún interrogante, alguna cosa que no haya quedado clara de lo que explicamos, también es muy posible, por eso. No, muy, muy bueno cómo lo presentaron de distintas aristas. Yo en lo particular soy abogado y también soy agente de mercado de capitales, así que lo que es compliance, UIF y lo demás lo tengo un poquito todos los días. Lo que me interesa justamente de esta certificación es darle quizá un parte más académica y especializarme en esta área que la verdad que, bueno, cuestión de práctica yo la conocí y para mí es una rama del derecho más. Hoy en día es una rama del derecho más que está muy bueno que la den como capacitación independiente. Me animo a decirte que tenemos al número 1 ahí, que es Nico Franco, que te va a sumar, corríjanme si me equivoco, pero Nico creo que es top 3 por lo menos de los que de la región. Así que ahí, Fabricio... Top 1. Sí, no conozco uno uno. más grosso que Nico, la verdad es eso. Ah, Y eso yo era lo que quiero agregar que no solamente se llevan el conocimiento que transcurre en cada clase, sino también una red de contactos de los propios participantes, ¿no?, que van a estar, y también de los profesores, porque solemos estar siempre en contacto. Yo sigo recibiendo preguntas, mails, y con todo gusto, bueno, a todos nos pasa lo mismo, cada uno de la clase que da y de su especialidad, así que con todo gusto siempre vamos a seguir en contacto. Está bueno eso que decís, Carlos, porque, por ejemplo, el grupo del año pasado sigue súper activo ahí en un grupo de WhatsApp, haciendo consultas, compartiendo información, así que está bueno eso destacarlo porque es un valor importante del programa. Sí, se hizo también con el grupo del año pasado, hay una red de consultas y de contactos laborales y contactos en consulta de compliance, y la otra posibilidad es que tienen el contacto directo con personas muy reconocidas en el ámbito de compliance, como bueno, Carlos, Fabiana, Dolores y Leo. Así que nada, eso es súper súper lindo del curso. Sí quiero aclarar que es el segundo año que deben el asado, ¿no? Desde la universidad que lo vienen prometiendo en Córdoba. Es cierto. Entonces, Pero se sigue sumando. El problema de la pandemia fue, Leo. Viste Lo que con la agendo. pandemia... No, está bien, pero los voy tomando nota, yo los tengo anotados acá. O sea, es que siguen pasando los años, siguen pasando las cursadas, y hay grupo de WhatsApp y deuda de asado. Así que estamos esperando. Eso sí, eso sí. Bueno, se viene la selfie que tanto pidió Leo. Te vienen a hacer, ¿cómo me gusta la Pero selfie, ahí ¿no? hay una pregunta de Victoria, no sé si alguno la quiere tomar, pero dice si el curso sirve para quienes llevan poco tiempo en este mundo para iniciarse.
yo me animo a decirles que para el que no tiene ningún tiempo en este mundo de compliance sirve, y para el que tiene poco tiempo sirve, y para el que tiene un poco de tiempo también sirve, pero ustedes son los que saben. Si alguien quiere agregar algo. No, mira, si esta charla no contestó esa pregunta, podemos agregar que además el hecho de tener personas con experiencia global hace que tengas unos recursos y un acceso a recursos que mucha gente no tiene. Entonces, eso además lo hace súper interesante. Claro, eso. Una mirada como de la práctica, ¿no? Y un poco, como decían algunos de los expositores brillantes, explicarles también los errores que se cometieron, porque también cuando todos iniciamos no sabíamos. Entonces, un poco me parece que el curso está armado con ese dinamismo, ¿no? De contar, no desde un lugar puramente académico, sino también desde la experiencia, cómo fuimos progresando o aprendiendo, desarrollando los distintos programas en las distintas áreas de actuación. Y ahora sí, ahora sí, se viene la selfie. A la una, vale saludar, vale hacer lo que cada uno quiera, Ahí prendió Andrea, vamos a Andrea sobre el final, Ahí está, a la una, a las dos. Compliance. Excelente, tenemos la selfie que inmortaliza el momento. Y ahora, Gracias cualquier duda que tengan. Agradecerles a todos, la verdad, por la participación, todos los que han participado, y a ustedes sobre todo, ¿no? A Fabiana, Leo, Carlos, Dolores. Mil gracias por acompañarnos. La verdad que siempre lo decimos, ¿no? Pero estamos en una epopeya de federalizar el compliance, como dijo Fabiana también, que lo mencionó de la Argentina, y en el interior todavía es más difícil. Yo soy de Buenos Aires originalmente, pero sé que en Buenos Aires hay algunas cuestiones que tal vez tienen mayor cercanía con el mundo del compliance, pero aquí en el interior, bueno, hay mucho por hacer, mucho por aprender, y muchas ganas sobre todo, ¿no? Muchas ganas de empresas de poder tomar el compliance incluso como un proyecto de innovación dentro de sus organizaciones, ¿no? Así que para agregar valor, como bien comentaba Leo en su definición de compliance. Así que bueno, agradecerles nada más por su tiempo. Bueno. Muchas gracias a ustedes. A todos. Muchas gracias a todos por sumarse. Mucho gusto. Gracias Carlos, Fabiana, Leo, Dolores y Mariano. Siempre un placer. Y bueno, nos vemos en el curso, chicos. Cualquier duda, tienen nuestros correos y nos pueden escribir o escribir directamente a la universidad. Chau, chau, chau.